Rogamos en esta hora que, por favor, nos guíes a través de la presencia de tu Espíritu Santo para alabarte a ti, reconociendo tu grandeza, alabándote a ti porque tú eres fiel, que como iglesia podamos reconocer que tú nos amas y que a través de Jesucristo, tu Hijo, has traído salvación y vida eterna para nosotros. Que podamos reconocer que tú nos has salvado, que nos has sacado de muerte a vida. Y que en agradecimiento y en alabanza hacia ti en esta mañana, en oración podamos, Señor, todos en unidad, reconocer que tú eres el que nos provees. Hoy reconozco, Señor, que tú me provees, que tú me has sanado, que eres tú el que me levantas y me sostienes. Y que de esa misma manera también tu iglesia pueda reconocer en esta mañana que eres tú el que sustenta su vida, el que le levantas y lo sostienes. También queremos en esta hora rogarte que por favor nos perdones, porque somos conscientes que a diario pecamos contra ti. Que cada uno de nosotros a través de tu Espíritu Santo podamos ser redarguidos en esta hora. Quizá los que están aquí con nosotros no están en adulterio ni en impurezas sexuales, no están en robo ni en asesinato, ni causando quizá un agravio fuerte contra otra persona. Pero quizá hay orgullo en nuestros corazones, o hay vanagloria, o queremos hacer nuestra propia voluntad, o quizá durante esta semana hemos ofendido a alguien, a un ser querido. Te clamamos para que en esta hora tú nos redarguyas y nos capacites para entender que hemos pecado contra ti, contra nuestro prójimo. Y te pedimos que por favor nos permitas ser reconciliados contigo en esta hora y nos des el impulso, la fuerza también para reconciliarnos con nuestro hermano. Gracias porque podemos estar seguros de que tú traerás respuesta conforme a cada una de nuestras necesidades, de acuerdo a tu propósito eterno. Te pedimos en esta hora, en esta mañana, que por favor consueles el corazón de tu iglesia, la avives y que cada uno podamos entender que hemos venido es para adorarte a ti y que en ti podemos soltar nuestras preocupaciones y de ti recibir aliento y fuerza para continuar. Y rogamos que tú nos puedas guiar durante esta semana en cada una de las actividades que estamos proyectando. Te rogamos que tú bendigas a cada uno de nuestros hermanos, a nuestras familias, que tú bendigas a cada uno de nuestros amigos, a las personas que hay que se identifican con la fe en esta hora, pero que no son salvos. Y te pedimos que tú ministres completamente a tu iglesia en esta hora y nos des esa capacidad de entender que nuestra mirada debe estar puesta en ti y que de ti viene la respuesta, el avivamiento y la fuerza para continuar. Muchas gracias. Bendice a tu iglesia, permite que podamos amarte a ti y que cada vez podamos crecer en el amor como creyentes. Te lo pedimos, amado Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Muy bien, les invito para que tomen asiento, por favor. Vamos a continuar con el estudio de la carta a los Gálatas. Para hoy corresponde el capítulo 4, versículo del 8 al 31. Capítulo 4, versículo del 8 al 31. Y vamos a estar leyendo desde el versículo 8 hasta el 20, pero estaremos estudiando todo el texto en esta mañana si Dios permite. Entonces, Gálatas capítulo 4, versículo 8. El versículo 8 dice de la siguiente manera: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Pregunta. ¿Pablo está haciendo una pregunta ahí a la iglesia de los Gálatas? Sí está haciendo una pregunta. ¿Y cuál es la pregunta? Le está diciendo, si ustedes han sido libres, ¿por qué están volviendo nuevamente a los pobres rudimentos? ¿Y por qué quieren volverse nuevamente a esclavizar?
El versículo 10 dice, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Iglesia, cuando una persona se dedica un tiempo a pintar un cuadro y lo hace bien bonito, y ahora por accidente se le riega una tinta y se mancha, ¿el cuadro sirve para algo o de nada sirve el trabajo que se ha hecho? Cuando queda confuso y manchado y ya no se puede ver la imagen que se había dibujado. Realmente el cuadro no serviría para nada, ese lienzo vuelva y dáñelo y comience a hacer otra vez de nuevo. Entonces eso es lo que está diciendo Pablo en el versículo 11, dice, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Oremos, iglesia. Clamémosle al Señor para que obre en mi corazón, en mi mente, en todo mi entendimiento, en mi espíritu, y me dé el entendimiento correcto para exponer la palabra, y roguémosle al Señor para que la palabra pueda ser entendida para nosotros y aplicada para nuestra cotidianidad. Señor Jesús, si estudiáramos tu palabra en esta mañana, pero tú no la dieras el entendimiento a través de tu Espíritu Santo, sería solamente conocimiento. Pero en cambio, si tú nos permites que tu palabra a través de tu Espíritu Santo nos traiga el entendimiento correcto y sea aplicada para nuestro cotidiano vivir, pues eso va a desarrollar el carácter de la fe, va a permitir que podamos crecer verdaderamente en ti y va a atenuar fuertemente con respecto a nuestra santificación. Te ruego que por favor bendigas a tu iglesia en esta mañana, que me des la capacidad de recibir el entendimiento correcto. Utilízame como instrumento de tu Espíritu Santo para exponer a tu iglesia tu palabra. Y permite que tu iglesia pueda recibir el entendimiento correcto de tus escrituras y aplicarlo a través de tu Espíritu Santo para su cotidiano vivir. Por favor, permite que durante este tiempo podamos glorificarte a ti en el estudio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, iglesia, este mensaje lo he titulado Los que desean estar bajo la ley es porque no han entendido lo que dice la ley. Otro título podría ser una pregunta: ¿has entendido lo que dice verdaderamente la ley? Repito, me gusta mucho ese título. ¿Has entendido lo que la ley dice? ¿La has entendido? Hoy a través de 2 puntos entonces vamos a entender o vamos a estudiar la exhortación que Pablo le hace a la iglesia de los Gálatas para que no vuelvan nuevamente a la esclavitud sabiendo que fueron libres. Y vamos a entender y vamos a estudiar lo que Pablo le está diciendo en el versículo 21 a la iglesia. Le está diciendo: ustedes verdaderamente han entendido la ley. ¿O es que el comportamiento que están teniendo está demostrando que verdaderamente ustedes no la han entendido, no han entendido lo que dice la ley, la palabra de Dios? Entonces él dice: estudiemos entonces las Escrituras o miremos lo que dice las Escrituras para que puedan entender verdaderamente y puedan vivir conforme a lo que Dios ha venido estableciendo para ustedes como plan. Hermanos, hace 20 días estudiamos la sección del capítulo 3, versículo 23 al 4, 1 de 17.
Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, recuerden ustedes. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Hoy estaremos estudiando la sección del capítulo 4, versículo 8 al 31. ¿Y qué vamos a ver allí? Vamos a ver dos puntos. Una es la exhortación para no volver a la esclavitud. Y la otra sección es el buen entendimiento de la ley por medio de una alegoría. La alegoría entonces de Agar y la alegoría de Sara, que representan los dos pactos. Hoy estaremos terminando lo que tiene que ver con la teología o con la doctrina que abarca los capítulos 1 al 4. Si ustedes han podido estudiar las diferentes cartas del apóstol Pablo, se han venido dando cuenta que él primero sienta las bases de la doctrina y posteriormente enseña sobre la práctica de la doctrina en lo que se llama la santificación. Lo que Pablo está enseñando entonces en sus cartas es que un edificio primero tiene unas bases para luego levantarlo con las diferentes columnas, vigas, paredes y posteriormente hacer las diferentes divisiones de la sala, el comedor, el baño, la cocina, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que yo le he insistido mucho a usted que cuando usted estudie un texto, siempre mírelo en su contexto y mírelo en qué posición de la cruz se encuentra, si antes o después de la cruz, pero siempre trabájelo contextualizadamente para que luego lo lleve a la aplicación correcta. Y en semanas o meses anteriores les hablaba a ustedes de una buena exégesis y una buena hermenéutica. En términos más paisas es un buen estudio sobre la base contextual, lo que dice el autor, lo que entendió la audiencia, es cómo nosotros lo entendemos en este momento y cómo lo podemos aplicar sobre nuestras vidas, pero haciendo un buen estudio de lo que dice la palabra de Dios, no aplicando una cantidad de métodos deductivos, trayendo una cantidad de conceptos de nosotros, imponiéndolos a la palabra de Dios. Entonces, en resumen es, Pablo primero pone las bases y luego comienza a edificar. ¿La base cuál es? Su doctrina. Y posteriormente les dice, bueno, ya les he enseñado a ustedes la doctrina, ahora sí vivan conforme a la doctrina. Por lo tanto, los animo para que dentro de 8 días ustedes vengan con todo el deseo de escuchar mandamientos de Dios para la santificación, hermanos. Amén. O sea, la ley de Cristo no nos deja sin mandamientos, hermanos. A partir de los capítulos 5 y 6 usted va a escuchar los mandamientos para la santificación. Y Pablo en el capítulo 5, versículo 1 está diciéndonos, si tú has sido libre, sé verdaderamente libre. Y comienza a guiarnos en todo la enseñanza de ese vivir, del vivir de la fe, hermanos. Amén. Pablo en sus escritos siempre utilizó una primera parte para la doctrina y luego la enseñanza de cómo se debe vivir en ese o bajo esa doctrina. Quiero decir algo muy profundo. Este texto del día de hoy tiene que ver mucho con el entendimiento y con la comprensión real de la palabra de Dios, hermanos. El entendimiento y la comprensión real. Ojo a lo siguiente. Ojo a lo siguiente. La palabra de Dios dice, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Entonces, quiero decir lo siguiente. Una enseñanza falsa puede llevar al que la practica ¿a dónde? A la condenación. Repito nuevamente, hermanos. Una enseñanza falsa puede llevar al que la practica ¿a dónde? Fácilmente lo puede llevar a la condenación. También quiero decirte, una verdad a medias lleva al que cree esa verdad a medias, el que la cree, lo lleva a la esclavitud. ¿Y esclavitud de qué? De la enseñanza y de los hombres que guían esa verdad a medias, hermanos.
Entonces te hace esclavo de la enseñanza y te hace esclavo también de los hombres que traen verdades a medias y que tienen propósito es que los sigan a ellos, mas no realmente que puedan crecer en el conocimiento de la verdad. Y escucha aquí lo que viene, hermanos. Mientras que la práctica de una verdad en su totalidad lleva al que la cree y al que la practica a la verdadera libertad. Lo vuelve un adorador de Cristo y su palabra y se puede evidenciar fácilmente en el vivir de la fe, hermanos. Entonces yo te pregunto, ¿tú a qué estás creyendo? ¿A una mentira o estás creyendo una verdad a medias? ¿O estás creyendo a la verdad verdadera de la palabra de Dios? ¿Estás creyendo a la escritura verdadera, que es la palabra de Dios, que habla de justificación, que habla de santificación, hermanos? El capítulo 1, 2, 3 y 4 de Gálatas nos enseña sobre la justificación por medio de la fe. Y nos habla de cómo Pablo defendió la justificación solamente por la fe. ¿Y la defendió de quién? De los detractores judaizantes que se infiltraban aparentemente siendo hermanos con la finalidad de espiar la libertad de los creyentes y volverlos a esclavizar. Eso es lo que hemos venido estudiando durante estos 13 mensajes ya, hermanos. 13 mensajes de Gálatas. Y hoy estamos en el capítulo 4, versículo del 8 hasta el 31. Entonces miremos, hoy vamos a cerrar ese tema en el que Pablo está defendiendo entonces la doctrina de la justificación solamente por la fe. ¿Y de quiénes? De aquellos detractores que se estaban infiltrando en la iglesia, que eran los judaizantes, falsos hermanos, aparentes hermanos, que venían a espiar la libertad y querían traer falsas enseñanzas, volverlo nuevamente a la ley de Moisés con la finalidad que ellos perdieran la libertad que habían ganado en Cristo Jesús. Hermanos, que nadie espíe tu libertad y que a través de enseñanzas falsas o enseñanzas a medias vengan a traer la libertad que Cristo ha otorgado a través de la justificación por la fe y que en la vida del creyente te guía a través del Espíritu Santo con un buen entendimiento de la palabra. Amén. Entonces, ¿qué dice la Biblia, hermanos? La Biblia nos enseña que Pablo le hizo una exhortación a la iglesia para que no volvieran a la esclavitud. Y los llamó a la necesidad del correcto entendimiento de las Escrituras para que pudieran mantenerse en la verdadera libertad. Entonces, exhortación y enseñanza correcta a través de una alegoría. Y la pregunta que debemos hacer entonces es, miremos, ¿qué podemos aprender de la exhortación a no volver a la esclavitud y del correcto entendimiento de las Escrituras que nos lleva a la verdadera libertad? ¿Qué podemos aprender entonces? Dos palabras muy claves, exhortación y un correcto entendimiento. A través entonces de este texto lo vamos a estudiar a través de estos dos puntos, y el punto número 1 es la exhortación que Pablo le hizo a la iglesia de Gálatas para que no volvieran a la esclavitud. Quiero que me acompañes rápidamente leyendo los versículos del 1 hasta el 11. Ciertamente en otro tiempo, del 8 al 11. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Amén. Entonces, el primer punto es sobre la exhortación que Pablo le hace a la iglesia. ¿Y de qué tiene que ver? Le está diciendo, no se vuelvan entonces a los pobres y débiles rudimentos. No se vuelvan a dejar esclavizar. Eso es lo que está diciendo. Y miremos en esa parte.
el versículo 8 está diciendo que en otro tiempo que pasa, ellos no conocían a Dios. Y entonces eso hacía que ellos le sirvieran a otros dioses, o mejor, sí, sirvieras a los que por naturaleza no son dioses. O sea que el hombre estaba totalmente apartado en su naturaleza. El versículo 9 dice, mas ahora, conociendo a Dios, o Pablo llega y dice, no, no es que ustedes hayan conocido a Dios, sino que Dios conociéndolos a ustedes y llamándolos también. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Hermano, la palabra de Dios dice que el que vuelve nuevamente a justificarse a través de las obras de la ley, de la gracia ha caído. Y mi hermano, y no hay elemento alguno para descartar también esta frase. Y el que vuelve a la ley para poderse santificar, también está cayendo nuevamente de la gracia, hermanos. ¿Por qué? Porque Pablo muy claramente dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo. Hermanos, recordemos que ya hemos hablado de una nueva creación. Pablo mismo la está afianzando en esta hora. Está hablando de que hemos sido adoptados, que el Espíritu Santo obra en nosotros y que Él es el que nos ha reconciliado y nos ha hecho parte de un mejor pacto y de una mejor promesa. Y luego nos enseña que somos hijos de Abraham, no por cuestión de la carne, sino por un aspecto de la promesa espiritual. Y nos enseña más adelante a través de la alegoría que nosotros hacemos parte de la Jerusalén, entonces no de la carne o de la tierra, sino de la Jerusalén celestial, hermanos. Entonces yo te hago una pregunta. ¿Tú eres consciente que realmente la obra de salvación sí produce en ti una nueva naturaleza? ¿Eres consciente que hay una transformación sobrenatural en tu ser interior y que te trae de muerte a vida, de la esclavitud de las tinieblas a su luz admirable, te hace hijo y te guía a través de la presencia del Espíritu Santo en cuestión del vivir de la fe en la obra de santificación? ¿Eres consciente de ello? Muy bien. Cuando se devuelve una persona entonces a los pobres y débiles rudimentos, ¿qué es lo que está disponiéndose o qué está exponiendo en su vida? Se está exponiendo nuevamente a vivir en la esclavitud. Y Colosenses lo habla de manera muy clara en el capítulo 2, versículo desde el 15 en adelante. Guardan días, fiestas, luna nueva, etcétera. Prohíben casarse, darse en casamiento. Y eso cuando se va narrando y yo leo Colosenses en el capítulo 2 del 15 en adelante, me pongo a ver básicamente como esas doctrinas orientales que prohíben prácticamente de todo, hermanos. Entonces lo que se da uno cuenta es que en aquel momento el cristianismo estaba influenciado de aquellos judaizantes, pero a la vez también tenía una cantidad de influencias gnósticas de la nueva era, etcétera. De lo cual tanto entonces Gálatas no creyentes estaban influenciados, pero también judíos no creyentes, creyendo que verdaderamente estaban adorando a Dios, no lo estaban haciendo. Y estaban poniendo la ley y el cumplimiento de ella por encima de el verdadero llamado que Dios estaba haciendo para sus hijos. Y en el versículo 10 dice, guardad los días, los meses, los tiempos y los años, me temo de vosotros que haya trabajado con vosotros. Entonces, miremos que el volver nuevamente a quererse salvar conforme a lo que ellos habían definido, no les ayudaba con respecto al crecimiento en su santificación. Al contrario, estaban siendo esclavos y comenzaban a generar dudas de la manera como ellos habían sido reconciliados con Cristo. Entonces miremos, en otro tiempo conociendo a Dios, mas ahora siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos?
Guardan los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo que haya trabajado en vano con vosotros. Iglesia, todo este tiempo que hemos venido teniendo comunión y hemos estado siendo edificados en la sana doctrina, enseñada por los 4 ancianos pastores de la congregación y por algunos hermanos maduros de la congregación y los diferentes discipulados, que no sea en vano. Creámosle verdaderamente al Señor, no tengas miedo de una enseñanza bíblica que trae realmente una transformación en tu ser interior y de Cristo que hace una obra completa a través del Espíritu Santo. No vuelvas nuevamente a tus obras muertas de la ley, no vuelvas a tus propios actos o propias decisiones. Comprende realmente que necesitas poder recibir convicciones correctas y caminar con respecto a esas verdaderas convicciones correctas. Y recordemos una de las frases de la introducción. Una verdad a medias hace al que practica esa verdad a medias, lo hace esclavo de esa verdad a medias y lo hace esclavo de aquellos que enseñan esas verdades a medias. Y eso es lo que estaban haciendo los judaizantes para la iglesia de los Gálatas. Vayamos al versículo 12 para que estudiemos entonces de esa exhortación el segundo punto. Hágase como yo, libres de esa ley, lo que está diciendo Pablo. Versículo 12, 4:12. Rápidamente del 12 al 14. Dice, os ruego hermanos que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciaste ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. La invitación que Pablo le está haciendo a los Gálatas es que se vuelvan unos defensores firmes de la fe que el Señor ha establecido en él. Y que si hay que pagar un precio, la paguen. Recordemos que Pablo mismo pagó un precio por la sana doctrina, hermanos. ¿Ustedes creen que los judaizantes querían a Pablo? Pablo mismo en el capítulo 2 está diciendo, si yo estuviera predicando la ley y la esclavitud que promulga la ley, ¿ustedes creen que los judaizantes me estarían persiguiendo? No, yo sería un amigo de ellos, sería el amigo más íntimo de ellos. Y eso es lo que Pablo les está diciendo a los Gálatas. Vuelvan ustedes a ser unos defensores del evangelio verdadero. Y si tienen que padecer por consecuencia del evangelio, padezcan. Y esto se aplica para este tiempo, hermanos. Desde la misma casa, en algún momento debemos nosotros padecer por consecuencia del evangelio. Y en la doctrina modernista a medias que se predica en este tiempo, tener uno el valor de confrontar esas mentiras que se están difuminando en medio de las culturas. Eso se requiere valor. Porque ¿qué es lo que la gente quiere? Que usted empatice con ellos. En todas estas enseñanzas a medias que utilizan aparentemente el evangelio, lo utilizan pero como plataforma para enriquecer sus vientres, para llenar sus billeteras y para llenar estadios o escenarios de multitudes, pero con mensajes que son incorrectos. Entonces la palabra que Pablo le dice a los Gálatas es, háganse como yo. Y Pablo era un hombre que por consecuencia del evangelio estaba siendo perseguido y sufría y padecía. Y era odiado, y era enemigo realmente de aquellos falsos maestros o de aquellos que estaban enseñando enseñanzas a medias. Luego él apela al amor que ellos tuvieron al comienzo. ¿Y qué es lo que deja ver esto, hermanos? Que hay veces cuando como iglesia nosotros dejamos que el evangelio se infiltre de falsas enseñanzas, se va perdiendo el amor, hermanos. ¿Sí lo ves de esa manera, hermanos? En 1 Corintios, cuando Pablo le está diciendo, algunos dicen que ustedes son de Pablo, que otros de Apolos, de Cefas.
¿Por qué andan en tanta división? La iglesia de los Corintios era una iglesia dividida. Y en el capítulo 13 les dice, pero les voy a enseñar a ustedes algo mucho más sobrenatural que el hablar en lenguas y el profetizar. Y es el vivir, el practicar realmente el amor que todo lo perdona, que todo lo sufre, que todo lo espera, que todo lo soporta, el amor que nunca deja de ser, que no tiene envidia, que no se irrita, que no es jactancioso, que no se envanece, todo lo perdona. Entonces, lo que yo puedo ver en esa iglesia de los Gálatas, hermanos, es que la falsa enseñanza de los judaizantes había traído que a ese apóstol que antes querían imitar por consecuencia de la doctrina porque lo veían como un enviado de Dios y porque sufría aún en medio de su enfermedad, que ese fue uno de los elementos por los cuales pudo llegar a Galacia. Ya ellos, por estar escuchando a otros maestros diferentes, estaban perdiendo ese interés sobre el Evangelio y ese amor sobre los verdaderos misioneros, hermanos, sobre los verdaderos evangelistas, sobre los verdaderos maestros del Evangelio, hermanos. Y ahí debo decirte yo, no pierda realmente el asombro que Dios ha causado en la obra de salvación y el asombro y el deseo del conocimiento de la palabra y el amor del servicio, no lo pierdas en función de estar escuchando falsas o verdades a medias, falsas enseñanzas o verdades a medias que te quieren hacer esclavos de las enseñanzas y esclavos de aquellos que las enseñan. Iglesia. El versículo número 14 dice, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenían en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Él está apelando a eso, es vuélvame a amar como me amaban antes, hermanos. Vuelve a amar a tu hermano, restáurate con él, en base a la sana doctrina, hermanos. De ahí entonces algunos teólogos manifiestan que el aguijón de Pablo era un aguijón en sus ojos. Muchos dicen que salía un pus de sus ojos y estaba perdiendo la vista. Otros dicen que era un fuerte dolor de cabeza. Realmente el aguijón no se sabe en ciencia cierta cuál fue. Pero si fuera por este contexto, muchos teólogos llegan y dicen, él está diciendo que si fueran sus propios ojos, ustedes se los sacarían para dármelos. Entonces eso es la señal de que él estaba enfermo de los ojos. Pero recordemos que también podría ser una expresión de decir cuando uno dice, hermano, si yo tuviera plata, yo hasta le daría mi casa entera para que usted pudiera pagar su deuda, pero no es que estuviera hablando sobre algo específico, sino de una manera quizá muy figurada. Pero recordemos que Pablo básicamente en 2 Corintios 12, cuando habla sobre el aguijón de la carne, él está diciendo que le oró 3 veces al Señor y que la respuesta de Dios fue, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana he decidido gloriarme en mis debilidades para que repose sobre mí la luz de Cristo, porque cuando soy más débil, allí es cuando más se fortalece el Señor. Ciertamente en sus enfermedades hubo una iglesia que estuvo dispuesto a ayudarle, pero en algún momento también sufrió, pero él tenía la mirada puesta en el Señor. Lo que Pablo estaba padeciendo en aquel momento no era porque la iglesia hubiese quitado el interés sobre él. Tenga en cuenta esto. Pablo no estaba sufriendo porque la iglesia haya quitado la mirada de Pablo y haya perdido el interés sobre Pablo. No. Pablo lo que lo traía triste es que hubiesen quitado la mirada de Cristo, la hubiesen quitado del Evangelio y la hubiesen puesto en falsos maestros y estuvieran volviendo nuevamente a los débiles y pobres rudimentos que era característica de una vida pasada, hermanos. Y esa debe ser el ánimo de nosotros los predicadores, líderes de la congregación, de algunos hermanos maduros o de algunas personas que estamos haciendo discipulados. No es tanto buscar que me adulen o me alaben o me abracen, sino que la persona sea edificada correctamente. Y la tristeza, identificarnos al igual que el apóstol Pablo, cuando una persona se aparta de la sana doctrina y se vuelve esclavo de los rudimentos que hacían parte de las características de una vida pasada. Eso sí debe dar tristeza, hermanos. Amén. El versículo 15 hasta el 20 rápidamente para que estudiemos de esa primera parte que es la exhortación que el apóstol Pablo le hace a la iglesia de Gálatas
ya hemos estudiado. Entonces, número 1, no vuelvan a la esclavitud, la invitación que les hace. Número 2, les dice, háganse como yo, o sea, vuélvanse enemigos de aquellos falsos maestros. Y número 3 es, no caigan en la trampa de esos falsos hermanos. ¿Y cuál es la trampa? Ellos traen la falsa doctrina, los adulan, están envidiosos es porque están mirando a Cristo, la palabra, y admiran a un discípulo verdadero del Señor, pero los falsos maestros entonces quieren es que los admiren a ellos y que tengan celos por ellos. Eso es lo que pasa. Versículo 15 dice, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis sido posible, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por decirlo la verdad? Hermanos, hay veces decir la verdad duele, pero hay que decirla. Ahora, ¿cómo la está tomando el otro? ¿Cómo está tomando la otra persona? Pablo les está diciendo, ese amor que ustedes experimentaban sobre mí, por decirle la verdad, ¿qué es? Se ha apagado. Hermanos, valora a una persona cuando tiene el valor, el carácter, la sabiduría de sentarse contigo y hablarte ciertas verdades, y hacerlo con amor. Pero yo te doy un consejo, mira, cuando tú vas a hablar la verdad y tienes que hablar de manera radical y con carácter, hazlo de una manera solidaria, sensible. Gálatas capítulo 6 dice, cuando tú vayas a reprender a un hermano, considérate a ti mismo. Y esa es la ley de Cristo, hermanos. El capítulo 6, versículo 2 está hablando. Dice, porque esa es la ley de Cristo. Cumple así la ley de Cristo. Una vez más, la base del amor, hermanos. Esto no es de la competencia de quién reprendía más a quién. ¿Cuánto nos reprenden y cómo reprendemos? ¿Cuánto reprendemos y quiénes más reprenden más de los otros? No. Esto debe ser hablar la verdad en amor, hablarla con autoridad, tener el carácter de poderlo hacer y clamar para que la persona cuando se le habla la verdad pueda aceptarla de una manera correcta, bajo el contexto de la verdad del Evangelio, hermanos, de la verdad del Evangelio. El versículo 17 dice, tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre. Miremos, Pablo está diciendo, mira, el celo que yo tengo por ustedes es un celo bueno. Y lo bueno es tenerlo siempre, pero por lo bueno, ¿correcto? O sea, ten tu temor por la sana doctrina, pasión por la sana doctrina, defiende la sana doctrina, cela la sana doctrina. Y sobre todo, especialmente en el contexto de congregación local, hermanos. Y no solamente cuando estoy presente con vosotros, les está diciendo Pablo. No sé si ustedes han escuchado por ahí que el ojo del ganado, ¿cómo es? El ganado engorda es con el ojo del amo. ¿Se han escuchado ustedes esa parte o no? Que el ganado engorda por el ojo del amo. ¿Sí escuchan ustedes eso o no? No, no lo han llegado a escuchar. En Belalcázar. Hermanos, cuando el dueño de un almacén o el dueño de una empresa o el papá de la casa está, todo marcha full. Pero cuando el dueño no está, cuando el dueño del ganado no está, el ganado se enflaquece. Entonces lo que Pablo está diciendo es, no sean solamente ustedes apasionados por la sana doctrina, cuando yo estoy presente, también cuando esté en otras regiones, también ustedes sean apasionados y defensores por la sana doctrina. Y de ahí yo puedo sacar lo siguiente, no sea solamente cristiano o buen cristiano cuando está aquí en estas cuatro paredes. Sé cristiano cuando estás en el trabajo, en la casa, en el estudio, en la universidad, en diferentes lugares. ¿Correcto? Versículo 19. Hijitos míos,
por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Al apóstol Pedro se conoció como el apóstol del amor, el que se recostaba al pecho de Jesús. El apóstol Juan. Pero miremos que cuando el fruto del Espíritu Santo llega al verdadero creyente, se manifiesta también en amor. ¿Cómo habla Pablo sobre la iglesia? En el versículo 19 le dice, hijitos míos, hijitos míos. Hermano, yo estoy más de acuerdo con John MacArthur, que dice que el aguijón de Pablo en su carne era edificar iglesias en la sana doctrina y venir los judaizantes a destruirlas. Yo estoy más de acuerdo con ello, hermanos. No era tanto una enfermedad de Pablo en su cuerpo, sino la tristeza de ver cómo edificaba en la sana doctrina y venían falsos maestros a quererla destruir. Y en el versículo 19 dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Las mujeres que han tenido hijos, el dolor de parto es muy suavecito. Pablo entonces estaba sufriendo por consecuencia de que había dado parto para una iglesia, pero estaban volviendo nuevamente y estaban dando muestras como que si necesitaran volver a nacer. Y muestra también la obra de la santificación. Yo estoy totalmente convencido que la iglesia de Gálatas eran creyentes, hermanos, que se estaban dejando seducir por los falsos maestros. Y creo que este contexto claramente está hablando de la santificación del creyente, hermanos. Y cómo en la santificación del creyente, un creyente verdadero puede dejarse seducir por falsas enseñanzas y estar cayendo y vivir como si no hubiese nacido de nuevo, hermanos. Y no es que necesariamente se estuvieran yendo al adulterio o se estuvieran yendo al asesinato o a pecados de grandes vergüenzas. Pero el hecho de que estuvieran volviéndose a la ley para su santificación, estaban volviendo nuevamente a creer que a través de sus obras creían que podían santificarse o agradar a Dios, y esto estaba entristeciendo a Pablo, y Pablo sabía a través de la revelación del Espíritu Santo que esto no iba a ser de buen fruto para la iglesia, hermanos. El versículo 20 dice, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Iglesia, si un padre se entristece por algunas comportamientos de los hijos, por algunas desviaciones de un hijo o una hija, si se entristece, miremos que Pablo como padre de la iglesia de los Gálatas, como fundador de la iglesia, se entristece y está perplejo, está triste, está asombrado. Y él dice, quisiera cambiar de tono, pero también enseña que es muy importante que hiciera una fuerte exhortación sobre ellos y que lo pudieran ver ellos como una dura corrección, pero que los llevara también a una motivación para levantarse del medio del error. ¿Dónde está la satisfacción que experimentaba? Esa es una pregunta. Iglesia, ¿dónde está la satisfacción que tú experimentabas con el Evangelio hace unos meses o años atrás? Iglesia, el predicar la verdad ha hecho que algunas personas seamos enemigos para ustedes. Iglesia, ¿no observan ustedes que esas falsas enseñanzas de los gurús de atrás, de afuera, o de los legalistas judaizantes que quieren traer requisitos para tu santificación, para el caminar de la fe, no observas que es que quiere volverte un esclavo de él y que tú tengas celo de la enseñanza de ellos y se vuelvan esclavos de ellos? Iglesia, en medio de una persona cuando está en la gracia y comienza a caer de la gracia, no queda si uno
no queda sino uno volverse perplejo ante ello, hermanos, asustado y expectante realmente, y urgido alertamente para seguir predicando la sana doctrina y capacitar, seguir acompañando a la iglesia en el caminar en su santificación. Amén. Y esto entonces nos debe llevar al siguiente punto. Entonces miremos, Pablo primero hace la exhortación y segundo les va a decir, bueno, entonces lo que puedo entender a través de esto es que ustedes no han entendido las Escrituras. Eso es lo que está diciendo Pablo. Iglesia, si aquí personalmente hay personas que se les dificulta el término de la ley, bajarse de ese bus todavía, ¿qué te digo? Escucha con claridad este mensaje en esta segunda parte, en este momento. O sea, concéntrate 10 o 15 minutos con esta parte para que podamos entender, hermanos. El pastor y la iglesia Gracia Verdadera, con la teología del nuevo pacto, no está trayendo una nueva teología, iglesia. Esta es por la misericordia de Dios y a través de la base doctrinal y del acompañamiento que hemos tenido con los misioneros y otros hermanos que hacen parte de la teología del nuevo pacto, lo que hemos tenido es la bondad, la misericordia de Dios para llegar a textos y ver elementos mucho más reveladores, hermanos. Y aquí es donde te voy a llevar que a través de esta alegoría tú te puedas bajar nuevamente del bus, le puedas dar gracias a Dios por esa libertad con la que te ha hecho libre, pero te dé la proyección para a través de la sana doctrina poderte edificar de la manera correcta y llevarte a tener reacciones de una manera correcta en tu santificación, iglesia. Entonces vayamos rápidamente de los versículos 21 al 31 para que hablemos de la alegoría, hermanos. Ya miremos la exhortación, ahorita miremos la alegoría. El verdadero propósito de la ley entonces, hermanos, ¿hacia dónde apunta? Es lo que Pablo quiere enseñar ahí. Vayamos al versículo número 21 para que estudiemos la pregunta. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Ahí, realmente la versión Reina Valera, con respecto a esa pregunta que hace, o sea, la manera como la traduce, se queda uno un poquito corto. Pero si tú vas a la Nueva Traducción Viviente o a la Nueva Biblia de las Américas, te das cuenta que lo que Pablo está diciendo ahí es, pero sí estás entendiendo realmente la ley. Díganme ustedes los que quieren vivir bajo la ley, ¿saben lo que en realidad dice la ley? Eso es lo que podríamos tomarlo como una traducción más acorde para nosotros en este tiempo, hermanos. Correcto. Y recuerden que esa es la pregunta que yo les hacía a ustedes al comienzo en el título. Les decía, para mí un título bueno es, ¿si han entendido ustedes verdaderamente la ley? Muy bien. Versículo 22. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre, pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Versículo 24. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. Si alguien estaba asustado que les habláramos de antiguo pacto y nuevo pacto, hermanos, miremoslo de manera muy clara. No se lo está inventando el pastor José Fray, hermanos. Y entonces, tengo unas diapositivas preparadas con unos cuadros didácticos con la finalidad que podamos aprender cómo se desprende desde Abraham, dos mujeres, dos hijos, dos simientes, dos ciudades, nace de la carne, del espíritu, la promesa, etc. Entonces vamos a mirar los cuadros, hermanos. Y si desean, les puedo mandar esos cuadritos al WhatsApp para que ustedes puedan mirarlos durante esta semana. Y si tienen preguntas, háganmelas, con mucho gusto las responderé. ¿Correcto? Muy bien, entonces miremos. Lo que está diciendo Pablo básicamente es que la promesa fue dada a Abraham. O mejor, vayamos nuevamente,
repito nuevamente, ¿qué nos enseña Génesis? Capítulo desde el 12 en adelante. Nos enseña que Abraham es el padre de la fe, de la promesa. ¿Correcto? Que en Génesis capítulo 15, versículo 6, nos está diciendo, y Abraham creyó y la fe le fue contada por justicia. Posteriormente en el versículo 17 vino la circuncisión. Y ahí en ese tiempo nació, ¿cómo se llamó el hijo de Agar? Ismael. Y entonces dice que Ismael nació a través de la carne. O sea, Abraham y Sara no se esperaron al tiempo de Dios. ¿Y Sara qué le dijo a Abraham? Llégate a mi concubina. Porque entonces, si ella concibe y yo lo recibo en mis piernas, él va a ser mío. Pero luego en el capítulo 21 nos enseña que siendo Abraham de ¿cuántos años? 100 años. ¿Y Sara de cuántos? 90. Llegó el cumplimiento de la promesa que fue Isaac. ¿Cuántos? 25 años después. ¿Qué aprendemos de Génesis? Aprende a esperar en Dios. ¿Correcto? Pero ese no es el mensaje. Sigamos aquí. Abraham nos está diciendo que tuvo dos hijos. Que uno fue de la esclava y el otro de la libre. Que el de la esclava nació según la carne, pero el de la libre nació ¿qué? Según la promesa. A ver, quiero que venga mi hermano Alex Echeverry, venga para acá si es tan amable, hermano. Tranquilo que no lo voy a acorchar, no se va a poner nervioso. Desde ahí, que lo vea la cámara, venga para acá, venga. Eso. Mire la cámara allí, primero salude a la cámara, eso, y ahorita mire allí la diapositiva, listo. ¿Qué es lo que nos está explicando las escrituras? Pero entonces, necesitamos un micrófono y, qué pena. Oscar sí me dijo, ¿necesitas el micrófono? Yo le dije que no. Mire el micrófono allí, Alex. Ok, listo. Hablando La escritura dice entonces que primero fue Abraham, ¿cierto? Abraham, sí. Listo, ¿de Abraham qué vino? Dos hijos. Listo. Uno de la esclava y otro de libre. Eso. De la esclava según la carne, libre según la promesa. Eso, muy bien. Un fuerte aplauso para nuestro hermano Alex. Gracias. Ahora miremos la otra diapositiva, hermanos. La otra diapositiva. Listo, la otra diapositiva es dos pactos. Ayúdame leyendo en el versículo número 24. Estamos en Gálatas capítulo 4, versículo 24. ¿Correcto? Listo. Dice, lo cual es una alegoría. ¿Quién de ustedes sabe qué es una alegoría? Pastor Juan Diego, ¿sabe qué es usted una alegoría? Es una analogía. Muéstranos elementos para explicar una realidad. Ok, gracias. Muy bien, un aplauso fuerte para el hermano. No me estoy volviendo carismático, hermano. Lo que pasa es que hay algunos que en algún momento se duermen en la predicación. Vamos a despertarlos a través de aplausos. Bueno, hermanos, lo que dice el pastor Juan Diego es cierto, eso es una alegoría. Traer elementos reales y tomar una ilustración de esos elementos reales para mostrar una figura hacia dónde estaba apuntando esa realidad. Por eso yo les he dicho a ustedes que no estudien el Antiguo Testamento con los lentes del Antiguo Testamento. Porque si tú estudias el Antiguo Testamento con los lentes del Antiguo Testamento, vas a los 613 decretos de la ley y te vuelves una persona legalista aplicando cualquier elemento del Antiguo Testamento en la ley. ¿Cómo debes estudiar entonces el Antiguo Testamento? Con los lentes del Nuevo, de Cristo y los discípulos. Pablo aquí está interpretando el Antiguo Testamento. ¿Y qué nos está enseñando? Que de Abraham nacieron dos pueblos. Un pueblo de la carne que fue
Ismael y un pueblo de la promesa que fue Isaac. Que uno nació de la carne y otro de la libre, que es la promesa. ¿Correcto? Muy bien. Y esa es una alegoría, hermanos. Ahora, estábamos leyendo el versículo 24, dice, lo cual es una alegoría. Pues estas mujeres son los dos pactos. De ahí es donde saco yo de la diapositiva, saco los dos pactos. Miremos. Entonces, en la anterior vimos Abraham, dos hijos, Agar, libre, carne, promesa. ¿Correcto? Ahora, miremos. Dos pactos. Está diciendo la alegoría. ¿Qué es lo que representa Agar y Sara? ¿Qué es lo que representan? Dos pactos. Eso es lo que está diciendo Pablo, hermanos. Y cuando dice dos pactos, entonces dice, uno que es el de la carne, o sea, Agar, es el pacto del monte Sinaí. El otro que es entonces la libre, o sea, Sara, significa Jerusalén de arriba. Luego, cuando dice que el monte Sinaí, dice que da hijos de esclavitud. Y que esa es Agar. Y esa es la Jerusalén actual. O sea, donde vivió Pablo, donde predicó el evangelio, donde se formó la iglesia del primer siglo. Esa es la Jerusalén actual. Pero esa Jerusalén actual da hijos de esclavitud. ¿Correcto? Mientras que la Jerusalén de arriba es madre de todos nosotros, los gálatas y nosotros los creyentes en este tiempo. Y esa entonces madre produjo hijos de libertad. Y esos hijos son los hijos de la promesa. ¿Correcto? Usted dice, todavía no entiendo, pastor. Entonces, ahí tenemos otra diapositiva que quizá no es la siguiente, Juli. Sigamos. Esa, no otra. No hay más. Entonces devolvámonos. Otra. Bueno, esa sí, ok. Ok, vamos a ir a esa diapositiva. Nos quedamos debiendo una anterior. O sea, ahora miramos la anterior. Listo. Entonces, hermanos, ustedes llegan y dicen, no entiendo. Bueno, hermanos, Pablo no fue una persona que se inventó la doctrina. Pablo fue llamado por el Señor, guiado a través del Espíritu Santo, y Dios mismo fue el que le reveló su palabra. Cuando él va al concilio de Jerusalén en Hechos 15, los discípulos de ese momento, incluyendo a Pedro, a Jacobo, que es el hermano medio de Jesús, que era el pastor de Jerusalén, en el concilio le dan la mano a Pablo, la diestra, me dieron la diestra en señal de aprobación, o sea, lo que predicaba Pablo lo aprobaron ellos. Y después, en su segunda carta, Pedro está diciendo que esas verdades tan profundas, estudien las cartas del hermano Pablo para que la puedan entender. O sea, Pedro mismo está recomendando a Pablo para que se puedan entender esas verdades. ¿Correcto? Muy bien. Pablo en Romanos, en el capítulo 9. Vayamos rápidamente a Romanos en el capítulo 9. Romanos capítulo 9. Usted dice, ¿se va a quedar sin estudiar el texto? No, ya lo estamos estudiando. Ahora solamente le damos una leída y ya, porque ahí se está explicando. Romanos capítulo 9, hermanos. Romanos 9. Está hablando sobre la elección de Israel. Y vamos a leer desde el versículo 6 en adelante. ¿Correcto? Desde el versículo 6 en adelante. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Se observan, iglesia? ¿Recuerdan ustedes que ahorita miramos una diapositiva donde decía, y esa es la Jerusalén actual que da hijos de esclavitud? ¿Recuerdan? Mientras que la libre es la ciudad de arriba que da hijos de libertad. Y eso somos nosotros. ¿Correcto? Muy bien.
Pablo hablando de un tema muy similar para explicar la condición del Israel étnico, o sea, la Israel como ciudad, como nación, perdón. Entonces está diciendo en el versículo 6, dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Entonces, escúchame, sigamos leyendo, versículo 7, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, pues no habiendo aún nacido, ni habían hecho ni aún bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Correcto, ahora sí volvamos a la diapositiva, mi amado hermano. Exacto, a esa. Correcto, entonces miremos, lo que Pablo está diciendo a los romanos es, Abraham tuvo dos hijos, ¿quiénes? Ismael, Isaac. De Isaac, él tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. ¿Qué dicen de Esaú? Aborrecí. Y de Jacob, amé. Listo. Jacob, ¿cuántos hijos tuvo más una mujer? Tuvo 12 varones más una mujer que fue Dina, fueron 13. Correcto. Pero estamos hablando de los 12 patriarcas. Dice, no todos los que descienden de Israel son israelitas. Sino que los que son hijos son descendientes de la promesa. ¿Cómo así? Hermano, miremos que Pablo está diciendo en Romanos que de Israel fueron los patriarcas, los pactos, las promesas, el monte, la ley, etcétera, etcétera. ¿Y para qué sirvió todo eso? Para que fuera una nación privilegiada, pero para que a través de Israel naciera entonces el Mesías. Recordemos que Jesús viene de la tribu de Judá. Correcto. Pero lo que Pablo está diciendo básicamente es que el hecho de que Jacob haya tenido 12 hijos no significa que todos ellos son israelitas. Que los verdaderos israelitas son los que son hijos de la promesa. Ahora, con la diapositiva ya miramos anterior, ya miramos que los que son hijos de la promesa, esos son los que son los hijos de la fe, es la Jerusalén de arriba, o sea, la celestial, la que proviene del cielo. Esas somos nosotros los que hemos creído, y esa Jerusalén no da hijos para esclavitud, sino que da hijos de libertad. Y esos somos nosotros, hermanos. Amén. Ahora, miremos a la diapositiva que nos hace falta. La diapositiva que nos hace falta. Listo. Miremos. También está diciendo Pablo que en esa época Ismael perseguía a Isaac. Lo dice la Escritura. Dice, el de la carne, el hijo de la carne que era Ismael, perseguía al del espíritu que era Isaac. Dice, ahora también es lo mismo. Los de la carne, o sea, los de la ley, también persiguen a los que somos del espíritu. Y miremos, pero ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. ¿Correcto? Entonces miremos, ¿quiénes son los que heredan? Según la Escritura, los de la libre son los que heredan. ¿Y quiénes son los hijos de la libre? Ahora miremos la primera diapositiva. Miremos. No, entonces la segunda. Eso, listo. Ok. Aquí es donde nos debemos concentrar, hermano. La alegoría dice que Agar y Sara son dos pactos. Esa es la alegoría. Dice, el pacto de la carne es del monte Sinaí, hijos de la esclava, Agar, Jerusalén actual, esclavitud. ¿Correcto? Y ahí es donde está la ley, hermanos. ¿Y la pelea cuál es?
Los de la ley la quieren imponer con la Jerusalén de arriba, la celestial. O sea, la que nace a través de la fe, nosotros, la iglesia. Ella es madre de todos nosotros, pero la Jerusalén del monte Sinaí quiere imponer la ley en la Jerusalén de arriba, que es la iglesia, que es madre de todos, que es libre, y somos los hijos de la promesa. Eso es, hermanos. Amén. ¿Los confundí mucho o más o menos entendieron? Muy bien, hermanos. Ahora sí entiendes que la iglesia no está bajo la ley de Moisés. ¿Lo entiendes? ¿Sí lo entiendes, hermanos? No está ni para justificación, ni está para santificación, hermanos. Hebreos en el capítulo 7, 8, 9 y 10 está hablando del nuevo pacto. Y con esto terminamos. Jeremías capítulo 31, versículo 31. Hermano, los dos pactos no son invento. Antiguo y nuevo pacto no son invento. Aquí lo que está mostrando Pablo es que Dios ya había hablado de los dos pactos como una alegoría. El antiguo pacto, que es del monte Sinaí, y estaría hablando del nuevo pacto, que es en Cristo, y sería establecido para la iglesia, hermanos. ¿Y dónde lo podemos encontrar? Dios está profetizando a través de Jeremías, en el capítulo 31. Y vamos a leer rápidamente desde el 31 al 34. 31 al 34. Si ustedes miran en el versículo 27, en la versión Reina Valera, dice el nuevo pacto. El nuevo pacto. Es del Antiguo Testamento, pero Dios a través de Jeremías está profetizando un nuevo pacto. Y escuchemos en el versículo 31. Dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Versículo 32. No como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Versículo 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Hermanos, ese nuevo pacto se llama iglesia. La comunidad del nuevo pacto, ¿cómo se llama? Se llama iglesia, hermanos. Ese no es el de Jerusalén, de la tierra, de la carne, actual, físico, étnico, etc. Dios está hablando a través de Jeremías del Israel, del cielo, que es de la promesa celestial, que no es de la carne, que es de la libre, que es según la promesa, da hijos para libertad y ellos son, o sea, nosotros, los que heredaremos en Cristo Jesús, hermanos. Amén. Muy bien, para finalizar entonces, vayamos a el versículo 21 y vamos a leer hasta el versículo 31. Decidme los que queréis estar bajo la ley, no habéis oído la ley, ahora ya ustedes oyeron la ley. ¿La oyeron o no? Ustedes llegan y dicen, ¿cómo así? Hermano, lo que Pablo está diciendo ahí es, ¿quién escribió la ley? Moisés. Y la ley, de acuerdo a los judíos, está representado ¿en qué? ¿Está representada en qué? En 5 libros que se llama la Torá. Entonces, el mismo que recibió la ley en el monte Sinaí fue el mismo que escribió Génesis, que escribió la Torá, hermanos.
Y eso es lo que Pablo está diciendo. Ustedes no han leído la Torá. No han leído lo que Dios a través de Moisés escribió en la historia de Abraham, cuando estableció el pacto, cuando desarrolló a sus hijos, cuando fortaleció la promesa. ¿No leen ustedes que es el mismo Moisés el que Dios utilizó para dar una ley que era temporal? Para un pueblo de la carne temporal. Ustedes no están entendiendo las escrituras. Pablo les dijo a ellos, hermanos. Y yo les ruego el favor a ustedes que se dispongan para que entendamos las escrituras, hermanos. Porque esto no es una nueva teología. Esto es la correcta interpretación del libro de Gálatas, el libro de la verdadera libertad en Cristo Jesús. Y tú todavía no te puedes quedar con ese temor de, ay, me voy a bajar de la ley, me voy a quedar inestable. Hermanos, la ley de Cristo es superior a la ley de Moisés. ¿Y cuál es la característica? Usted la encuentra en el Nuevo Testamento, en cada una de las cartas, en el mismo Jesús. Lo encuentra. Ahora, para citar palabras del pastor Juan Diego, si usted tiene temor sobre los 10 mandamientos, la ley de Moisés incluye los 10 mandamientos, hermanos. Pero el cuarto del Sabbat no tiene el componente del Sabbat judío, hermanos. Muchos lo llaman el día del Señor o el domingo de la resurrección y nos reunimos primer día de la semana con la finalidad de adorar al Señor. Pero en la ley de Cristo, adulterar es pecado. En la ley de Cristo, matar es pecado. Robar es pecado. En la ley de Cristo, deshonrar a los padres es pecado. Mentir es pecado. ¿La pereza es pecado en la ley de Cristo? Sí. La ley de Cristo es superior ¿en qué sentido, hermanos? En que toma elementos que la ley de Moisés los tenía muy clasificados en sus 10 mandamientos, pero amplía mucho más, hermanos. Amplía mucho más. A un punto donde Pablo mismo enseña que bendecir al que trabaja es bíblico, porque dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. O sea, no pagar un salario también es pecado, hermanos. ¿Correcto? Entonces, no tengas temor. Tú no quedas como en pañales o en ropa desnuda. No, antes quedas es con una ley de Cristo que es mucho más amplia, pero con la ventaja que el Espíritu Santo obra en ti, te reargulle de pecado, te capacita para amar al Señor y como ya hemos aprendido en tiempos anteriores. Y tú ya entonces no estás dejándote guiar por Moisés y su ley, sino que vas de la mano con Cristo a través del Espíritu Santo y la obediencia es por amor. Amén, amén. No por imposición externa o por tablas de piedra, sino que está obrando es el Señor en el corazón del creyente. Entonces, el versículo 22 dice, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Ahí ya se explicó en las diapositivas. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. De ahí fue donde saqué los cuadros, no crean ustedes que me los inventé. El versículo 24 dice, por lo cual es una alegoría, pues estas 2 mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos de esclavitud, esta es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que los de las que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, versículo 29. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura?
echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que nosotros, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Ponte en pie, por favor. Amén. Amén. Hermanos, más claro no canta un gallo. Con diapositivas, con lectura, con Jeremías, Romanos. Y habría muchos textos paralelos también en Hebreos en el capítulo 7, 8, 9 y 10. Aquí estamos cerrando, hermanos, Gálatas en lo que tiene que ver la justificación por la fe, defendiéndola de los detractores judaizantes que querían esclavizar a la iglesia, queriéndolos hacer circuncidar y que cumplieran la ley de Moisés para poder ser salvos o para poder ser santificados, hermanos. Amén. De manera muy clara y contundente hemos explicado, hermanos. De ahí quedarán muchas preguntas. Si usted desea, esta semana nos reunimos y podemos ir desarrollándolas un poco más. Dentro de 8 días prepárese para estudiar Gálatas capítulo 5, donde miraremos toda esa doctrina que Pablo ha puesto en los mandamientos para nuestra santificación, que es el vivir de la fe del cristiano, y que ese es un ejemplo en Gálatas de lo que es la ley de Cristo, hermanos. Amén. Señor Jesús, gracias por tu palabra, gracias por darnos la oportunidad de reunirnos en esta mañana a estudiar tu mensaje, y gracias porque, como dice tu palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Bendice a tu iglesia, permite que tu iglesia pueda entender estas verdades y que no tengamos temor realmente de identificar a qué pacto hacemos parte nosotros. ¿Al pacto del monte Sinaí o hacemos parte del pacto de la promesa que se ha inaugurado en Cristo, en su muerte, en su resurrección, que ha establecido su iglesia a través del tiempo del Pentecostés y del cual hacemos parte cada uno de nosotros? Señor, enséñanos a mirar bajo la ley de Cristo, a anhelar la santidad, guiados a través de tu Espíritu Santo, bajo esa base del amor, para que nos podamos edificar mutuamente como enseña tu palabra. Te amamos, amado Padre Celestial, te adoramos y bendecimos en Cristo Jesús. Amén.